473 dice: Habla, Señora, mi alma, hazme entender tu voz. Mi corazón reclama tu fuerte protección. Débil soy y afligido, que necesito Dios. Tú puedes darme abrigo de la tormenta atroz. La primera del 473. Habla, Señora, mi alma, hazme entender tu voz. Mi corazón reclama tu fuerte protección. Débil soy afligido, que necesito Dios. Tú puedes darme abrigo de la tormenta atroz. Vamos a leer en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Carta a los Romanos, capítulo 12. Carta a los Romanos, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Vamos a dejar hasta allí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra en esta noche entre nosotros. Amén. El apóstol Pablo, como podemos ver, viene tratando el tema de la justificación. Y es importante que antes de ver lo que él declara acá, él deja una conexión con todo lo tratado. Él dice, así que, quiere decir que lo que él va ahora a desglosar a aquellos creyentes de la iglesia de Roma estaba totalmente conectado con lo que venía tratando antes. Es la carta o el tratado junto a lo que es la epístola a los Hebreos, donde vemos una exposición más plena y absoluta de lo que es el plan de Dios. Y él viene mostrando cómo el ser humano fue alejándose de Dios, y él lo muestra desde el principio y muestra cómo todo ser humano necesita de la salvación que Cristo vino a hacer en la obra de la redención. Todos se habían desviado, cada quien había tomado su camino,
Él cita incluso la Escritura: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y él va a mostrar cómo Cristo viene para hacer la obra de la redención. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y es necesario que alguien venga a aplicar, buscar, reivindicar o vindicar la santidad de Dios, y entonces lo hace mediante la obra de la redención. La paga del pecado es muerte. Bueno, Él vino a morir por los pecadores. Y Él dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así Él hace la obra. Y Él añade allí en el capítulo 4, Él dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Él dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados. Tal vez hay alguno aquí que no sepa lo que significa esa palabra. Eso quiere decir una persona que es culpable, pero que en un trato que se le está dando es llevado a un punto donde se borra todo su expediente y es como que si no hubiera hecho nada. Así hizo Dios con nosotros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y en su resurrección y exaltación fuimos justificados. Es como que si no hubiéramos pecado. ¿Y todo eso por qué? Por amor. La misericordia de Dios. Recibimos lo que no merecemos. Esa es su gracia. Y su misericordia es que Él no nos paga conforme a nuestros hechos, sino que en Cristo, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos hemos sido justificados. Hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Y entonces, en base a esa justificación, Él nos viene a mostrar cómo debe vivir uno que está bajo la justificación. Él, entre el capítulo 9 y el capítulo 11, habla de cómo la justificación también va a obrar en la restauración de Israel como el testimonio de Dios en este mundo cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces allí la justificación también restaurará al pueblo de Israel. Quiere decir que la obra de Cristo es plena, es absoluta. Y Él habla en el capítulo 8 que esa obra de justificación también va a transformar todo lo que nosotros vemos. Y dice que la creación gime por ese día. La obra de la justificación de Cristo es plena, absoluta y toca todo en absoluto. En la carta a los Hebreos añade algunos otros elementos. Pero llegamos aquí. Esa obra de la justificación que está en mí debe producir en mí la vida necesaria para mostrar que efectivamente soy parte, beneficiario de esa justificación. Y es lo que Él dice aquí. Así que, ¿por qué hemos de pasar por todo esto que Él va a añadir y vivir como Él empieza a describir de aquí en adelante? Porque somos justificados. Porque hemos sido comprados, redimidos por el Señor. Así que, y Él comienza: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esta palabra aquí, ruego, es muy significativa, porque la palabra aquí, ruego, es la misma palabra o raíz que se utiliza para hablar del Consolador. Cuando Cristo dijo: enviaré un Consolador, que Juan también lo añade en su primera carta y es traducida en nuestras Biblias como un abogado. Esta palabra quiere decir alguien que se pone al lado y sirve de apoyo para poder dar la fortaleza para seguir adelante. Por eso es que allí es traducido como el Consolador, alguien que en el quien uno puede apoyarse.
También por eso es traducido como el abogado. Es alguien en quien una persona se apoya para poder emprender una situación. Bueno, aquí el ruego es que él dice: yo hago un exhorto ante ustedes y me pongo para servirles de apoyo frente a lo que les voy a decir. Así que él dice: os ruego por las misericordias de Dios. Y hay tantas misericordias, podríamos hacer una lista interminable de todo lo que recibimos. Hay uno que son tangibles en nosotros los creyentes, que es lo que está haciendo mención aquí básicamente el apóstol Pablo, pero hay tantas. La humanidad entera es beneficiaria de su misericordia, recibe el aire, el agua, poder vivir hasta este día. Dios ha sido paciente para con los hombres y las mujeres, que le ha permitido hasta este día la oportunidad de arrepentirse y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Entonces, pero aquí Él nos muestra que hemos sido justificados, y Él nos habla de aquí de una adopción que hemos recibido también de parte de Él. Dios nos pudo haber salvado sencillamente de la condenación eterna, y con eso hubiera hecho algo muy grande para nosotros. No, pero nos adoptó como sus hijos, herederos y coherederos con Cristo. Eso es parte de su misericordia, y así Él empieza. Pudiéramos ver algunas otras cosas, pero para avanzar, Él dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto de un sacrificio vivo? Eso es un sacrificio constante y permanente. No es algo que se ejecuta en una sola acción, no, es una acción constante, es permanente. Esto es como lo que el Señor les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Es morir, es estar dispuesto a morir a mis deseos, a mis posiciones, a mis criterios, a mi propia voluntad, a lo que me gusta, para vivir para Él. Y eso incluye hasta las cosas que uno puede asumir como legítimas, que no están negadas en el sentido de que sea algo literalmente, sino que sencillamente que para servir al Señor pueden ser un lastre en mi vida. Sacrificio vivo. Esa expresión de el rey David: no presentar sacrificio que no me cueste nada. A veces damos en la sobra, ¿verdad? Tenemos que aceptar. Mire, ¿cómo podemos saber si algo o alguien es lo principal en mi vida? Hay varias cosas que nos muestran eso. Una es: ¿en qué gasto yo mis recursos? Allí está una de las muestras. Cuando llega algún recurso, ¿cuál es lo primero o qué es lo primero en lo que yo pienso y en lo que dispongo la mayor cantidad de mis recursos? Eso es lo principal en mi vida. Lo otro es: ¿a qué le dedico más tiempo? No, para mí lo principal es el Señor. ¿Y cómo está la lectura? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cuánto tiempo puede usted pasar, hermano, hermana, viendo las redes sociales, y cuánto está frente al libro? ¿Cuánto tiempo? Podemos hablar y conversar con una persona horas y horas y decir tantas cosas. ¿Y cuánto tiempo estoy yo en oración? Puedo pasar horas y horas. Hoy recordábamos al hermano Ñeño se encerraba en su habitación, la habitación que él tenía allí, horas orando. Comunión con Dios. Se hizo mención a Abraham en estos días.
Abraham. Abraham era amigo de Dios, pero ¿sabe por qué? Porque hablaba con Dios. Hablaba con Dios. El tiempo, los recursos, mi energía, ¿a qué la dispongo? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y entonces él añade otro elemento aquí que nos va a ayudar a poder avanzar en esto. Él habla que esto es santo. Es agradable a Dios. Y dice, entonces esto es lo lógico. El culto aquí racional es lo que es lógico, lo que es elemental. Queremos servir a Dios, queremos vivir para Él. Entonces lo lógico es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, santo, apartado para Él. No están mezclados. Algo santo es algo puro, que no se mezcla, que no anda mezclado con las cosas de este mundo ni con filosofías extrañas. No, es puro, es santo. Pero además dice, es agradable a Dios. Recordaba en estos días atrás una situación que me pasó en casa. Viste un hermano, mire hermano, vaya para la casa que vamos a compartir una comida. Ah, muy bueno. Y el hombre llegó allá a la casa y yo contento aquella cosa y voy a presentarle algo muy bueno a mi hermano aquí. Sacamos una paella con marisco, langostino y eso le echamos de todo lo que había en el mar. Mire, eso estaba... Y el hombre cuando le sirvo, yo pensé que le estaba sirviendo algo muy bueno, porque a mí me gusta mucho la paella de marisco. Y yo decía, esto es lo mejor. El hombre me dijo, yo soy alérgico a los mariscos. A veces somos así con Dios. No le presentamos lo que Él quiere, sino lo que nos gusta. Creemos que con eso le estamos agradando. Y porque me genera satisfacción y gozo, creemos que igual Dios sale satisfecho con aquello. Mire, tengamos cuidado. Es lo que Dios dice. Tengamos cuidado, hay mucho fuego extraño que Dios no nos ha mandado. Es lo que a Él le agrada. Aquí dice, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios. Yo recuerdo una vez una que entró, era hija de unos hermanos. Y decía, ¿por qué usted no entra? Es que no tengo cubierta la cabeza, pero tenía el pelo mocho, se lo había cortado con tremendo zarcillo, la boca pintada, pero él lo que le preocupaba era la cubierta nada más. ¿Qué hacía con cubrirse si desobedecía los otros elementos? Y ella, no, yo estoy agradando a Dios hasta aquí, pero de aquí para acá no. Así no sirve. Es santo, agradable a Dios. Ese es el culto lógico. Yo no puedo pretender agradar a Dios si no estoy actuando conforme al libro, conforme a la palabra que Él ha mostrado. Entonces, ¿cómo se da esto? Él viene y nos dice otros elementos. Él dice, no conformándonos a este siglo. La palabra aquí, conformación, es que no nos amoldemos a este siglo. No es como que nosotros vayamos haciendo un molde a la imagen de este mundo. Mire, el mundo tiene sus esquemas, tiene su forma, tiene hasta sus maneras de presentar, por ejemplo, la belleza. La belleza. Pero nosotros debemos buscar no conformarnos a este siglo, sino transformar nuestro entendimiento. Entonces aquí la palabra transformar el entendimiento es, como sabemos, una metamorfosis interna. Ahora, aquí la palabra entendimiento tiene que ver con una nueva mente. Ah, ¿cuál es la mente que vamos a tener? Bueno, esta es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo a los Corintios cuando él dice, tenemos la mente de Cristo. Y es la misma cuando él dice, aquí mismo en esta carta, que él dice
en el versículo 25 del capítulo 7, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, la mente transformada. ¿A conforme a qué? A la mente de Cristo. ¿Y dónde está eso? Aquí. Entonces, cuando nosotros vamos amoldando nuestra mente, impactando con la palabra de Dios nuestra alma, nuestro espíritu, vamos siendo transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra va avanzando hasta el día de Jesucristo. Él nos va cambiando. Cambiamos nuestra forma de ver las cosas, la forma de observar todo lo que existe. Ahora hay algo interesante, hermanos, en la transformación de un hijo, una hija de Dios, conforme a la semejanza de la gloria de Él, porque así desde el principio Él quiso que Él fuera cuando dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ese es el principio de todo. Ser semejantes a Él, ir siendo transformados. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el anhelo de Dios, ser transformados conforme a Cristo. Y todo comienza allí, en la transformación del entendimiento. Pero hay algo interesante en esto. Dios se revela y va a abrir nuestro entendimiento conforme a nuestra obediencia, porque es por fe. Él le dijo a sus discípulos, aquellos que guardaban sus mandamientos, dice, me manifestaré a Él. Es así. Recibimos la palabra de Dios, la obedecemos y nuestro entendimiento es transformado. Es por obediencia, es por fe. Pero es que yo no entiendo mucho esto. Créalo. Si Dios dice que debe ser así, debe ser así. Y a medida que vamos obedeciendo, Él nos va transformando. Va transformando, va impactando nuestra alma y vamos avanzando y creciendo constantemente. Fíjense que ya se habla de que eso, el cerebro se transforma, cambia físicamente. Se habla de la plasticidad cerebral. Cuando una persona es impactada frente a alguna verdad que él cree consciente, necesaria de aprender, en el hipocampo se empiezan a generar nuevas neuronas. Y ahí se rompió ese esquema. Loro viejo no aprende a hablar. Sí, aprende. Hasta las personas en avanzada edad, cuando es impactado frente a algo que asume que debe aprenderlo, que debe entenderlo, ese impacto y automáticamente empieza a generar nuevas células, nuevas neuronas. Esas neuronas se van uniendo unas con otras. Eso produce lo que se conoce como las redes neurales y hay una transformación en el cerebro. La plasticidad cerebral lo llaman los psiquiatras. Bueno, imagínense ser impactado por la palabra de Dios. La supereminente grandeza del poder de Dios. Aquel que operó en Cristo para resucitarle de los muertos y elevarlo a la majestad de las alturas y colocarlo a la diestra de Dios. Esa supereminente grandeza del poder empieza a operar en mí, transformándome de gloria en gloria. Hay un nuevo pensamiento, una nueva acción. Y ese esquema de belleza del mundo ya uno lo halla feo. Y uno ve una mujer toda pitirreteada. Uy, pero parece una cosa rara. Y uno ve la sencillez, como dice la palabra de Dios, que debe ser el ornato. Fíjense que hasta los impíos a veces lo persiguen. Un hermano una vez iba entrando a un supermercado y en coro con dos de sus hijas. Y un impío dijo, pero verdaderamente que las mujeres bien vestidas se ven hermosas.
Hay otro esquema. Hasta los impíos a veces lo perciben. Mire, hay otra forma de ver la vida. Uno empieza a ver las cosas de otras. ¿Por qué? Porque somos transformados. Somos transformados. Es interesante cómo él muestra allí, el apóstol a los Efesios, dice que el que robaba, ahora da. Antes quitaba, ahora da. Es una nueva criatura. Aquel que hablaba cosas raras, ahora habla de la palabra de Dios. Y así cada quien va siendo transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que él dice. Esa transformación por obediencia nos permite entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queremos conocer la voluntad de Dios para nosotros. Queremos llegar a entender qué es lo que tenemos que hacer y por qué estamos aquí. Porque si estamos aquí es por algo, o para algo, para la gloria de Dios. Porque ese principio del que hemos hablado, de que fuimos hechos conforme a la semejanza de Dios, dice el apóstol a los Efesios, es para que seamos instrumentos de alabanza de su gloria. Es para mostrar la multiforme gracia de Dios en este mundo. No es para otra. Aquí no estamos para otra razón. Si nosotros no somos de aquí, de este mundo. Si estamos aquí, es para que publiquemos la gloria de Dios. Y entonces, pero se requiere esto. La transformación del entendimiento. Llegar a ir, buscar, conocer lo que es la mente de Cristo y mostrar la gloria moral del Señor en nuestras vidas, ser un reflejo de esa gloria de Dios. Ya el tiempo llega y solamente voy a hacer una referencia más. Aquí leí todo porque la sección después nos muestra cómo debemos actuar en la iglesia, los dones, la gracia que nos ha sido dada para ejercerla. Pero así comienza todo, el ejercicio de los dones, y él después muestra allí también algunos elementos, algunos ministerios, y después habla de otras cosas más. Pero, hermanos, allí para terminar, solamente una referencia que leí en un libro de William McDonald, de un hombre que fue a hacer lo que se conoce aquí como, lo se hablaba antes de la rural, de los médicos, las pasantías en un pueblo. Al cabo de un año él se fue. Años después llegó un predicador hablando de Cristo, y cuando él empezó a mostrar y a hablar del Señor Jesucristo, dijeron los pobladores: pero ese hombre vivió aquí entre nosotros. No, eso no puede ser, si esto fue hace 2000 años. No, él vivía aquí, se fue médico aquí en el pueblo por un año. Él había transformado su mente, su vida, a tal punto que cuando hablaban de Cristo podían compararlo a él, porque él había mostrado esa gracia que había en el Señor, esa gloria moral del Señor, su compasión, su misericordia, su amor, su paciencia, su benignidad, todas esas características que conforman el fruto del Espíritu. Él las había mostrado en el que el pueblo y la persona podían compararlo con Cristo. Ese es lo más sublime. Predicar no con palabras, sino con los hechos. Que el mundo entero vea en nosotros a Cristo. Que Él prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Señor, lo más excelso y sublime que había en el cielo no fue dado. Damos las gracias por Él, toda la majestad que hay en ti fue mostrada a través de Él. Te damos las gracias por su divina persona y por todo lo que encontramos en Él. Te damos las gracias por tu misericordia, que nos muestra hasta en las cosas más sencillas y elementales. Allí está Él. Los consejos que nos da tu palabra en cuanto al cuidado del cuerpo, la salud y cómo mostrar en todo lo que es ser y vivir para ti. Te damos las gracias por ello. Te damos las gracias por tu palabra.
Ayúdanos, oh Dios, a ser transformados por ella, que impacte en nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu. Podamos seguir siendo transformados para la gloria y honra de tu nombre. Al salir, pedimos que nos lleves con bien. Guárdanos del mal. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a terminar cantando una estrofa del himno que cantamos primero. Vamos a cantar la última. Hazme, Señor, atento siempre a tu dulce voz. Haz que yo more adentro del templo de mi Dios. Con tu luz revestido, que vea el mundo en mí, constante y fiel testigo de tu bondad aquí. La última del 473. Señor, atento siempre a tu dulce voz. Adentro y adentro del templo de mi Dios. Por tu luz revestido, que vea el mundo en mí. Constante y fiel testigo de tu